Sientes una náusea helada que te aprieta la boca del estómago cada vez que el reloj marca las 10 de la noche y escuchas esos susurros en el pasillo. Llevas meses intentando convencerte de que es solo el cansancio o que tu memoria te falla al ver esos frascos de medicina vacíos. Has guardado silencio por miedo a parecer senil, has rezado en soledad y has ocultado tus llaves con manos temblorosas. Pero ese escalofrío en tu columna no es debilidad, es tu instinto gritando que el peligro ya duerme bajo tu propio techo. En los próximos minutos, entenderás exactamente qué está ocurriendo de verdad dentro de tu propia casa. Mi nombre es Esperanza Valadez, tengo 74 años y durante décadas fui la bibliotecaria principal en Coyoacán. Mi hogar es una casona antigua de techos altos, pero desde que mi esposo Arturo falleció, el silencio se ha vuelto una presencia física que me asfixia. Todavía puedo sentir el aroma a sándalo y tabaco que emanaba de su saco de lana gris, y a veces, en la penumbra, creo escuchar el arrastrar de sus pantuflas sobre el suelo de madera. Esa pérdida dejó una grieta profunda en mi alma, una herida que intento sanar refugiándome en mis ediciones de poesía y mis orquídeas, buscando una paz que parece haberme abandonado para siempre. Ahora comparto mis días con Alejandro, mi único nieto, un joven de traje impecable que regresó para rescatarme de mi soledad. También cuento con la ayuda de Elena, mi enfermera de confianza, quien vigila mis medicinas mientras yo cobro puntualmente mi pensión de 75,000 pesos cada mes. Antes de seguir con este relato desgarrador, quiero agradecerles por acompañarme hoy. Por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Es vital mencionar que, aunque esta historia refleja realidades crudas, algunos nombres y situaciones han sido ficcionalizados para proteger la privacidad. Su presencia aquí permite que estas verdades salgan a la luz pública, dándole voz a quienes no la tienen. El martes, 14 de abril, mientras organizaba mi pastillero de acrílico transparente sobre la mesa de caoba, noté algo que me erizó la piel. Las cápsulas azules de mi tratamiento para la hipertensión estaban notablemente disminuidas, como si alguien hubiera tomado un puñado sin avisar. Al principio, intenté convencerme de que mi memoria me estaba fallando debido al cansancio acumulado tras la muerte de Arturo, pensando que quizás había duplicado la dosis por error sin darme cuenta. Sin embargo, recordaba con una precisión quirúrgica haber rellenado el compartimento el domingo por la tarde, contando exactamente las 14 unidades necesarias para la semana. Una sombra de duda cruzó por mi mente, pero decidí guardar silencio, atribuyéndolo a una distracción senil que no quería admitir. Esa misma tarde, encontré el teléfono de Alejandro vibrando sobre la encimera de la cocina mientras él se bañaba. En la pantalla bloqueada apareció una notificación bancaria por un retiro de 10,000 pesos realizado desde mi cuenta personal a las 10 de la mañana. Mi pulso se aceleró al comprender que esa era la hora exacta en la que yo dormía una siesta profunda, inducida quizás por aquellas cápsulas faltantes. La suma de estos dos incidentes aislados formaba una contradicción matemática que mi corazón se negaba a procesar racionalmente. Ya no podía ocultarlo bajo la alfombra de la vejez, algo siniestro estaba ocurriendo en la intimidad de mi propio hogar. Una sospecha sin nombre comenzó a germinar en mi pecho, transformando el afecto en un miedo frío y paralizante. Decidí actuar con una frialdad que no conocía, moviéndome entre las sombras de mi casa como una extraña. Esperé a que Alejandro saliera a sus reuniones el miércoles 15 de abril para entrar en su despacho improvisado. Mis dedos buscaron con precisión entre sus carpetas hasta encontrar un estado de cuenta oculto. Los números no mentían, había transferencias desde mi cuenta de ahorros hacia una plataforma de criptomonedas llamada Bit Global, sumando 200,000 pesos en apenas 3 semanas. Sentí un vacío gélido en el estómago al confirmar que mi nieto no solo gestionaba mis gastos, sino que estaba drenando mi patrimonio con una eficiencia aterradora. Estaba sola frente a un monstruo que vestía la piel de mi descendencia más querida. Anoté cada detalle en una libreta de cuero que Arturo me regaló en nuestro aniversario 40. Observé que Alejandro solo se mostraba afectuoso los días cercanos al cobro de mi pensión de 75,000 pesos, volviéndose después un hombre distante. Sus llamadas en el jardín trasero a las 10 de la noche estaban llenas de susurros urgentes sobre deudas vencidas y plazos fatales. Lo vi manipular frascos de farmacia en la cocina cuando creía que yo dormía, intercambiando etiquetas con una destreza que me helaba la sangre.
Cada gesto suyo, que antes me parecía un acto de amor, ahora se revelaba como una pieza de un rompecabezas macabro diseñado meticulosamente para mi destrucción física y mental. La anomalía definitiva apareció el viernes, cuando encontré un sobremanila escondido bajo el cajón de la mantelería. Dentro descansaba un borrador de un poder notarial absoluto que me despojaba de cualquier decisión sobre mi casona de Coyoacán, otorgándole facultades totales de venta. Lo que más me dolió no fue el documento, sino ver mi propia firma falsificada con una precisión que delataba horas de práctica obsesiva frente al espejo. No era un error administrativo ni una confusión de mi memoria, era un plan ejecutado con una maldad premeditada que buscaba borrar mi existencia legal mientras yo todavía respiraba. Mi casa, el refugio de toda mi vida con Arturo, estaba siendo subastada en secreto por mi propia sangre. Necesitaba ayuda externa y llamé a Ricardo Mendoza, un antiguo abogado especializado en fraudes patrimoniales y amigo íntimo de Arturo desde la universidad. Nos reunimos en la cafetería El Jarocho, lejos de los oídos de mi nieto, bajo el pretexto de una consulta literaria trivial para no levantar sospechas. Ricardo, con su mirada aguda y sus manos curtidas por décadas de expedientes, escuchó mi relato sin interrumpirme, aunque vi cómo su mandíbula se tensaba con cada detalle. Él conocía la estructura de mi testamento original y sabía que Alejandro estaba desesperado por fondos frescos para cubrir sus fracasos financieros. Su presencia me brindó la primera pizca de seguridad en medio de este torbellino de traiciones familiares que amenazaba con devorarme. Ricardo rastreó los movimientos de Alejandro y lo que descubrió superó mis peores pesadillas de abandono. No eran solo apuestas desafortunadas, sino una deuda acumulada de 5 millones de pesos con prestamistas privados peligrosos. Estos individuos no usaban contratos legales, sino amenazas físicas que ya llegaban al correo de mi nieto en forma de fotos de nuestra fachada. Alejandro estaba acorralado y yo era su único salvavidas financiero, su última moneda de cambio para salvar su propio pellejo antes de que la violencia llamara a nuestra puerta. La magnitud de su deuda indicaba que él ya no me veía como su abuela, sino como un simple activo liquidable de emergencia para saldar todos sus oscuros pecados. La investigación reveló que Alejandro no actuaba solo en este asalto a mi patrimonio. Ricardo detectó comunicaciones con un ejecutivo de la constructora Desarrollos del Sur, empresa conocida por demoler fincas históricas para construir departamentos de lujo. Habían pactado un precio de venta por la casona muy por debajo de su valor real, a cambio de una comisión secreta que iría directamente al bolsillo de Alejandro. Comprendí que mi hogar ya estaba marcado con una cruz invisible, condenado a desaparecer bajo la ambición de aquellos que deberían protegerme. La conspiración se extendía más allá de mi familia, involucrando intereses corporativos sin escrúpulos dispuestos a aplastar la historia de una anciana indefensa por unos cuantos billetes sucios. Lo más aterrador surgió cuando Ricardo analizó el historial médico que Alejandro falsificaba para presentar ante un juez. Mi nieto construía un expediente donde yo aparecía como una mujer con demencia senil avanzada, incapaz de administrar mis propios bienes. Había informes de caídas inexistentes y episodios de agresividad inventados, firmados por un médico cuya licencia estaba bajo investigación por fraude. El riesgo ya no era solo perder mi dinero, sino ser declarada interdicta y encerrada de por vida en una institución psiquiátrica. Alejandro preparaba mi muerte civil, asegurándose de que nadie escuchara mis gritos de auxilio una vez que las puertas del asilo se cerraran tras de mí para siempre, sin ninguna posibilidad de retorno. Cada noche, después de que él se retiraba, yo revisaba las grabaciones de la cámara que Ricardo instaló discretamente en el pasillo. Vi a Alejandro entrar en mi cuarto mientras yo dormía, moviendo mis papeles y revisando mi bolso con la frialdad de un ladrón profesional. Sus ojos, antes llenos de la luz de la infancia, ahora destellaban con una codicia oscura que me hacía estremecer bajo las cobijas de lana. Me sentía como una presa observada por un depredador que conocía mis debilidades y esperaba el momento preciso para dar el golpe final. La tensión se volvió sólida, un peso que dificultaba cada respiración mientras yo fingía ante él una demencia que mi nieto celebraba con absoluto cinismo. Justo cuando pensaba conocer el límite de su traición, encontré un recibo de garantía pagado a una residencia de ancianos en las afueras. Mi ingreso estaba programado para el próximo lunes, apenas 3 días después de cobrar mi pensión mensual de 75,000 pesos.
Me quedaban menos de 72 horas para desmantelar su red de mentiras antes de perder mi libertad de manera definitiva e irrevocable. La conspiración era un nudo apretándose en mi cuello y necesito saber si ustedes están conmigo en esta lucha. ¿Creen que una abuela debe perdonar una traición tan vil o actuar con fuerza? Escriban la palabra justicia en los comentarios si creen que debo enfrentarlo ahora mismo sin dudar. El sábado, 18 de abril, Ricardo me envió un archivo encriptado que terminó por fracturar mi realidad. No era solo Alejandro, el licenciado Guzmán, el mismo notario que llevó los asuntos de Arturo, estaba coordinado con mi nieto para validar la falsificación de mi firma. Descubrí correos electrónicos donde discutían el porcentaje exacto que Guzmán recibiría tras la venta de mi casa en Coyoacán. Mi pulso se volvió errático al entender que las instituciones en las que confié durante décadas estaban siendo devoradas por la codicia de un joven de 25 años. Estaba atrapada en una red de complicidades legales donde cada documento emitido era una sentencia de muerte para mi patrimonio y mi dignidad personal. La profundidad del pozo era mucho mayor de lo imaginado. Ricardo identificó transferencias recurrentes hacia una cuenta a nombre del Dr. Sandoval, el médico que firmaba mis falsos diagnósticos de demencia senil. Eran depósitos mensuales de 15,000 pesos, casualmente realizados el mismo día que yo cobraba mi pensión. Comprendí con un escalofrío que mi salud no estaba en manos de un profesional, sino de un mercenario que vendía mi cordura al mejor postor. Cada receta médica y cada ajuste en mis dosis eran parte de un cronograma meticuloso diseñado para anular mi voluntad ante cualquier juez. La conspiración era una maquinaria perfecta, aceitada con mi propio dinero y la traición de quienes juraron protegerme. El domingo por la noche, revisé la cámara oculta que Ricardo instaló detrás de la primera edición de Don Quijote en la biblioteca. Vi a Alejandro y al licenciado Guzmán sentados a mi mesa, brindando con el coñac favorito de Arturo mientras revisaban el contrato de Desarrollos del Sur. La voz de mi nieto sonaba gélida cuando mencionó que el problema de la abuela se resolvería el lunes, 20 de abril con su traslado definitivo a la residencia San Judas Tadeo. Sus risas resonaban en las paredes de mi hogar como ecos de una pesadilla tangible. Tenía la prueba física de su traición grabada en un disco duro, pero el peso de esa evidencia me hacía sentir más vulnerable que nunca. Alejandro empezó a notar que mi mirada ya no era tan vacía como él necesitaba que fuera. El lunes por la mañana, mientras me servía el desayuno, se quedó observándome en silencio durante un tiempo que me pareció una eternidad. Sentí un sudor frío recorriendo mi espalda mientras mantenía mi máscara de confusión, dejando caer la cuchara sobre el plato con un temblor ensayado. Sus ojos, antes llenos de la inocencia de mi nieto pequeño, ahora buscaban grietas en mi actuación con una sospecha criminal. El aire entre nosotros se volvió eléctrico, cargado con la tensión de dos depredadores fingiendo ser presa y protector en una danza macabra que solo uno de los dos terminaría ganando. La presión aumentó cuando Alejandro decidió que mis dosis de vitaminas debían duplicarse de inmediato. Me obligaba a beber un té de tila que olía vagamente a cloro, observándome fijamente hasta que la última gota desaparecía de la taza. Mi cuerpo luchaba internamente contra los sedantes que intentaban arrastrarme a un letargo oscuro donde mi voluntad dejaría de existir. Pasaba las tardes peleando contra la neblina mental, pellizcando mis muslos por debajo de la mesa para mantenerme alerta mientras se leía informes financieros a mi lado. La lucha por mantenerme despierta se convirtió en mi única forma de resistencia, una batalla silenciosa por preservar el último rincón de mi conciencia frente a su crueldad. El nivel de manipulación alcanzó un punto perverso cuando Alejandro comenzó a grabarme con su teléfono en mis momentos de mayor debilidad inducida. Me hacía preguntas confusas sobre Arturo o sobre fechas inexistentes, buscando provocar respuestas erráticas que sirvieran como prueba de mi deterioro mental ante el juzgado. Verlo fabricar mi propia locura con tal frialdad me generaba una náusea física que debía tragarme para no delatar mi plan de defensa. Él no solo quería mi dinero, necesitaba borrar mi identidad, transformándome en un objeto inanimado que no pudiera testificar en su contra cuando la verdad saliera a la luz. Su ambición no tenía límites morales, era un hambre voraz que consumía todo nuestro pasado familiar. Ricardo logró interceptar el contrato final con Desarrollos del Sur, firmado por el ingeniero Mauricio Rojas como comprador.
El documento estipulaba que la casona de Coyoacán sería demolida apenas 30 días después de mi ingreso forzoso al asilo para construir un complejo de lujo. El pago inicial de 3 millones de pesos ya había sido depositado en una cuenta oculta de Alejandro en las Islas Caimán, dinero que él ya estaba usando para saldar sus deudas con los prestamistas. Al leer los términos de la venta, sentí como mi corazón se cerraba con un candado de amargura. Mi propia sangre había vendido la historia de mi vida y el legado de Arturo por un puñado de monedas sucias. La situación se volvió desesperada cuando descubrí que Alejandro había sobornado a un guardia de seguridad para que me impidiera salir de la casa a partir del martes. Mi libertad estaba siendo recortada centímetro a centímetro, transformando mi amada casona en una prisión de alta seguridad donde mi nieto era el carcelero principal. El asilo San Judas Tadeo ya no era una posibilidad lejana, sino un destino inminente que me esperaba en menos de 24 horas si no lograba ejecutar mi plan final. Cada paso de Alejandro en el pasillo resonaba como un martillazo en el ataúd de mi autonomía personal. El riesgo había dejado de ser financiero, ahora se trataba de mi supervivencia física en un entorno que se volvía letal. En un último esfuerzo, entré en el despacho de Alejandro y encontré algo que me hizo caer de rodillas por el impacto emocional. No era solo el dinero, había una carpeta con fotos mías tomadas a escondidas, marcadas con horarios de mis rutinas más íntimas para asegurar que el asalto a mi cordura fuera perfecto. Comprendí que mi vida pendía de un hilo y que lo que estoy a punto de revelarles es tan perturbador que entendería si deciden dejar de ver este video ahora mismo. Lo que encontré al final de esa carpeta cambia todo lo que creíamos saber sobre la muerte de Arturo. Si están dispuestos a conocer la verdad más oscura, continúen conmigo, porque lo que viene no tiene retorno. Mis dedos tropezaron con una grabadora digital oculta en el forro del saco de lana que Alejandro heredó de su abuelo, un objeto que yo misma le entregué con amor. Al presionar el botón de reproducción, la voz de mi nieto surgió desde el pasado, pero no hablaba de deudas de juego ni de criptomonedas volátiles. Hablaba con el licenciado Guzmán sobre la noche exacta en que Arturo murió, mencionando con una frialdad quirúrgica que el obstáculo principal ya había sido removido del camino con éxito. Mis oídos no podían procesar el sonido de sus palabras mientras describía cómo había escondido las pastillas de nitroglicerina de Arturo durante su crisis cardíaca final. El mundo se desmoronó bajo mis pies y una náusea violenta me obligó a doblarme sobre el escritorio, sintiendo como el contenido de mi estómago subía como fuego. No fue un infarto natural lo que se llevó al amor de mi vida, sino la mano de mi propio nieto que observó en silencio como el hombre que lo amaba se quedaba sin aire. Siento un frío polar recorriendo mi columna vertebral y mis pulmones parecen haberse llenado de cristales rotos que dificultan cada inhalación necesaria. La traición no era financiera, era un asesinato premeditado por omisión, ejecutado por el niño que yo misma alimenté y protegí con una devoción ciega e imperdonable. De pronto, dos recuerdos que había enterrado bajo el velo del duelo regresaron con una claridad aterradora que me hizo temblar de pura agonía. Recordé a Alejandro esa noche, parado en el umbral de nuestra habitación, supuestamente llorando de dolor mientras yo intentaba desesperadamente llamar a la ambulancia sin encontrar mi teléfono. Ahora comprendo que él tenía el aparato en su bolsillo y que sus lágrimas eran una actuación perfecta diseñada para ocultar su crimen mientras Arturo se desvanecía. Todo el amor que le entregué durante años se transformó en un veneno corrosivo que quema mis entrañas al entender que dormí bajo el mismo techo con el verdugo de mi esposo. El dolor se transformó en una determinación de acero que detuvo el temblor de mis manos y me dio una claridad mental que Alejandro jamás anticipó. Usaré su propia mentira sobre mi supuesta demencia senil para atraerlo hacia una confesión definitiva que sea grabada ante los ojos de la justicia divina y humana. Mañana será el día en que la casona de Coyoacán recupere su honor y mi nieto aprenda que el amor de una abuela tiene un límite sagrado. Antes de que inicie este enfrentamiento final donde no habrá vuelta atrás, necesito saber quiénes de ustedes están realmente aquí conmigo. Escriban la frase "estoy aquí" si están listos para ver cómo la verdad destruye este imperio de mentiras. El lunes, 20 de abril a las 10 de la mañana, el aire en la estancia de mi casona en Coyoacán se volvió gélido mientras esperaba las llaves de Alejandro. Ricardo Mendoza y dos agentes judiciales permanecían ocultos tras las cortinas de la biblioteca, con los equipos listos para capturar la traición final.
Sentí un sudor frío recorriendo mi nuca, pero mis manos no temblaban al sostener la carpeta de Arturo. Cuando Alejandro entró con su traje impecable y esa sonrisa depredadora, creyendo que hoy me entregaría al olvido del asilo, no sabía que caminaba hacia su propia destrucción. El silencio previo al estallido era tan denso que podía escuchar los latidos de mi corazón reclamando justicia acumulada durante meses. Alejandro dejó sobre la mesa de caoba el poder notarial definitivo y me instó a firmar con una urgencia que rayaba en la desesperación. Es por tu bien, abuela, el doctor Sandoval dice que ya no puedes estar sola, murmuró con una voz que pretendía ser dulce, pero que escondía el filo de un cuchillo. Lo miré fijamente a los ojos, dejando de lado mi máscara de confusión, y pronuncié con claridad los nombres de Bit Global y Desarrollos del Sur. Su rostro palideció instantáneamente, transformándose en una máscara de horror mientras yo le mostraba los estados de cuenta y los correos que probaban su pacto para demoler mi hogar. La máscara de nieto abnegado se agrietó ante la verdad irrebatible. Al verse acorralado, Alejandro intentó una última manipulación, gritando que mi supuesta demencia me hacía imaginar conspiraciones donde solo había amor. Sin embargo, cuando Ricardo salió de las sombras y reprodujo la grabación donde confesaba haber ocultado la nitroglicerina de Arturo, mi nieto explotó en una furia animal incontrolable. Ese viejo no quería soltar el dinero y tú eres solo un estorbo que se niega a morir, gritó con los ojos inyectados en sangre, confesando no solo el fraude, sino su complicidad en la muerte de mi esposo. Sus palabras, cargadas de un odio visceral, llenaron la habitación como un veneno negro, sellando su destino ante la justicia que él mismo despreciaba con tanta soberbia y absoluta falta de arrepentimiento. Los agentes judiciales intervinieron de inmediato, proyectando a Alejandro contra la pared mientras le leían sus derechos ante la mirada atónita de Elena, quien observaba todo desde el pasillo. La humillación fue total cuando los vecinos de Coyoacán, atraídos por los gritos, vieron cómo el joven heredero ejemplar era sacado de la casona con las esposas apretando sus muñecas. Vi cómo su arrogancia se desmoronaba, reemplazada por un miedo infantil mientras lo subían a la patrulla bajo la luz implacable del mediodía. Su exposición pública fue el primer paso de una caída irreversible, marcando el fin de su reinado de mentiras y el inicio de una rendición de cuentas que no tendría ninguna clase de clemencia o salida posible. La sentencia judicial fue contundente y específica, cerrando cada brecha legal que Alejandro intentó usar a su favor durante el proceso. Mi nieto fue condenado a 18 años de prisión por fraude patrimonial agravado y homicidio por omisión, mientras que los 3 millones de pesos de las Islas Caimán fueron confiscados íntegramente. Al notario Guzmán se le revocó la licencia de por vida y el doctor Sandoval enfrenta una pena de 10 años por falsificación de diagnósticos médicos y negligencia criminal. Cada cómplice de este asalto a mi dignidad recibió un castigo proporcional a su traición, asegurando que ninguno de ellos pueda volver a lastimar a otra persona con esa misma frialdad y absoluto desprecio por la vida humana. Mientras observaba la patrulla alejarse por la calle empedrada, sentí que un peso de toneladas se desprendía finalmente de mi pecho, permitiéndome respirar con una libertad casi olvidada. Regresé a la biblioteca y toqué el marco de la fotografía de Arturo, sintiendo una conexión física con su memoria ahora que su muerte había sido vengada por completo. El jardín de orquídeas parecía brillar con una luz nueva bajo el sol de abril, como si la casa misma estuviera celebrando su liberación definitiva de la oscuridad. Aunque el costo emocional de descubrir la maldad de mi propia sangre fue inmenso, la paz que ahora habita en estas paredes es el único legado que realmente importa para mi futuro y tranquilidad personal. Han pasado 6 meses desde que el silencio de esta casona se transformó en risas. Hoy, la Fundación Arturo Valadez para la Infancia es una realidad que llena cada rincón con el aroma dulce de los libros nuevos. He restaurado la biblioteca, pero ahora las estanterías de caoba albergan cuentos infantiles que los niños de Coyoacán devoran cada tarde. Visité la tumba de Arturo el domingo pasado y le dejé sus orquídeas favoritas, sintiendo por fin que la grieta en mi alma se ha cerrado con una cicatriz de honor. La traición de Alejandro es un eco lejano, una sombra que ya no puede apagar la luz de esta nueva vida construida sobre las cenizas de su ambición. A ti, que me escuchas, te pido que nunca ignores las señales por miedo a romper tu corazón. Mi error fue amar ciegamente, olvidando que la sangre no siempre garantiza la lealtad ni el respeto sagrado.
Dios nos da la vida, pero nosotros elegimos el legado que dejaremos a los que vienen detrás. No permitas que la codicia ajena robe tu paz, porque la justicia divina llega siempre a quienes caminan en la verdad. Si esta historia te ha movido el alma, por favor, comenta abajo, comparte este video y suscríbete para que juntos protejamos a nuestros mayores. Recuerda que este relato es una obra de ficción basada en realidades dolorosas que no debemos callar jamás.